Hola, buenos días, ingenieros, compañeros. Buen día, estimados alumnos. Vamos a dar inicio de acuerdo a la puntualidad que ustedes, en este caso estamos 9, no podemos tampoco perder tiempo y el respeto a la puntualidad de los que estamos presentes. Eh, Se les indica, pues, bueno, esperemos que ingrese ya mismo mejor los otros estudiantes para dar algunas indicaciones que veo que ya están empezando a dar resultados, pero negativos. Bien, vamos a ver el día de hoy sobre la parte del ciclo de vida de los proyectos y es importante que vayan tomando apuntes y así mismo revisen la información que se les está compartiendo. Bien. Entonces, lo que es el ciclo de proyecto básicamente se trata sobre la situación de, netamente, eh, cómo debo estructurar mi proyecto, o sea, qué debo tener presente, qué secuencia, qué orden, qué metodología debo aplicar durante toda esta y más que todo, tener aclarado de sobremanera la conceptualización que es importante. Hay muchas determinaciones del ciclo de proyecto, más sin embargo, ciertas instituciones han realizado soporte técnico conceptual que son conocidos a nivel mundial. El PEMBO, por ejemplo, indica que los proyectos tienen un inicio, tienen una parte o fase que lo establece en la organización y preparación, que básicamente incluye lo que es la parte de diseño, o sea, desde el inicio de ideas hasta la planificación se establece el diseño, mientras que tiene la fase de ejecución no es más que el desarrollo y finaliza con el cierre. En este caso tiene 4 ciclos que están establecidos a través del tiempo y en función del nivel de costo y duración que va a tener este de aquí. En este caso, el enfoque que da el PEM. Otros también enfocan netamente a lo que son proyectos informáticos, ya sea hardware o software, empiezan con un requerimiento de sistema y terminan con una puesta en operación. Desde luego hacen requerimiento de hardware, software, hacen un análisis de la situación actual y proyectan hacia la situación futura que se desea llegar. Realizan un diseño, codifican, realizan pruebas, implementación, entre otras cosas. El PEPO también vuelve a hacer un segundo enfoque, estableciendo que el proyecto nace con una idea inicialmente, tiene otras etapas intermedias y finaliza, ¿no? Una vez que finaliza, vuelve a hacer una retroalimentación para mejoras, en este caso estableciendo un plan de negocios para ver cuál es la situación en que este proyecto va a evolucionar. En cada una de las etapas macro que él pone, inicio, intermedio y final, hay ciertos procesos que los detalla prácticamente en base a lo que tenga que ver con algún producto. Weideman, en cambio, eh, diferencia algunos ciclos de proyecto, y más que todo dependiendo de lo que se quiera. Él establece un ciclo de proyecto, un ciclo de vida para negocios, establece un ciclo de vida para productos y establece un ciclo de vida netamente para proyectos. ¿Sí? En los dos primeros casos siempre se llega a un abandono, inicia con una planificación, pues si es un negocio, identifica las ideas, concepciona el proyecto, desarrolla, y establece posteriormente la entrega del producto o servicio al cliente. ¿Por qué abandono? Porque prácticamente los negocios se cierran, es decir, ya una vez que el negocio, en este caso la venta de una computadora, se cierra, pues continúa con otro proceso. En cuanto al producto, hace estudio de factibilidad, estudio de adquisición de recursos, proveedores, empieza a operar y también entrega también, en este caso, lo que es el producto. En cambio, en los proyectos, cuando se habla de concepción, se habla el inicio, las ideas, la identificación del problema. La parte del desarrollo, entre la concepción y el desarrollo, me establecen previamente un enlace entre lo que hago en el diseño y posteriormente lo que tengo y el diseño que tengo que desarrollar. Hago la ejecución, es decir, la implementación del proyecto y finalizo.
Adicionalmente, los límites del proyecto, de acuerdo al PMBOK, es importante porque me lo establece como un sistema. Me lo establece como un sistema y desde ese momento, al establecerlo como sistema, se establece que yo necesito insumos o recursos de entrada. Con esos insumos o recursos de entrada, entonces empiezo a ver qué se procesa, qué se ejecuta, qué se realiza en ese momento, y de esa forma observar cuál es el producto que voy a obtener de salida. Con la obtención del producto de salida, en ese momento, lo único que se va a realizar es que yo tengo que hacer previamente si lo que salió fue planificado, es decir, tal como yo lo pensaba, ¿no? Hay entregables, en este caso ya puede ser algo tangible o intangible, así como también un informe con su registro correspondiente. Mira, aquí hay algo importante. No solamente es de gran relevancia los productos o servicios que se entregan al cliente, sino la información. La información actualmente son los activos de gran importancia para la institución. De esta forma, los límites del proyecto que establece es que se sabe que hay limitaciones en cuanto a recursos, capacidades, entre otras cosas. Hay situaciones importantes o elementos o factores, como quieran llamarlo. Yo los llamaría más bien factores, ¿no? Factores que más que todo lo podemos controlar para poder preparar proyectos. Quizás están muchos, quizás muy pocos, pero en fin, he tratado de seleccionar los más relevantes. Para poder establecer un proyecto, yo necesito tener una razón. ¿Cuál es la razón para desarrollar el proyecto? Bien, hago un alto aquí en la explicación, ya que veo que hay 20 participantes. A ver, a partir de la clase de hoy día, todos deben etiquetarse con los 2 apellidos y nombres. Por favor, trabajen en eso. A ver si cambian la etiqueta de los nombres. Renómbrense, por favor, en la fotografía. Apellidos y nombres. Los 2 nombres y apellidos con minúsculas, me refiero, ¿no? Tipo oración. Bien. A ver, se empiezan a hacer esos cambios, por favor. La segunda situación es que ustedes tienen que empezar a revisar el aula virtual. Ya me estoy percatando que no están revisando el aula virtual, no están revisando información. Y de sobremanera ustedes como de la parte de gestión de proyectos, o mejor dicho, a todos los cursos he hecho el esfuerzo enorme por darles el material de estudio, es decir, las láminas, por estar subiendo las clases grabadas, me refiero a las clases grabadas en vivo, donde hay explicaciones que se realizan para que ustedes no solamente puedan leer el contenido, sino que también puedan escuchar la explicación que da el profesor. Ya están listos los materiales o las plantillas con los instructivos para que realicen los deberes. Bien, ayer decía a los estudiantes, y ya les dije, no se confíen en el aula virtual, pese a que tenemos el aula virtual del SGA, tenemos también la plataforma del Zoom, del Team, perdón, y tenemos también el canal de YouTube. Si normalmente, sin haber mucha coincidencia de usabilidad de la plataforma del aula virtual, siempre había problemas. Siempre había problemas. Entonces, si veo que no puedo accesar a través del link del aula virtual, me voy directamente a la plataforma del Team. La información de los anuncios generales que tengo en el aula virtual están en el Team, simplemente redirecciono a través de los enlaces, si es que ingreso por allí. Si no, ingreso directamente al Team, pero yo les recomiendo que al menos una vez o previo a la clase, una vez ustedes revisen. El día de ayer yo puse un anuncio al respecto. En donde se les recomienda que hagan visita al aula virtual y que pueden ingresar a cualquiera de los 3 medios de comunicación por la que se les está subiendo la información. Hay información importante que ustedes requieren para realizar tareas, pese a que las instrucciones están claras. Algún estudiante me decía ayer, profesor, la plantilla que usted dice el deber está en la semana 2. Le digo, es probable que me haya equivocado. Pero, ¿cómo yo valido esa información? Yo la puedo validar a través del formato, un archivo que dice lecturas obligatorias. Ahí en lecturas obligatorias tengo
Tengo el formulario 11, donde está la planificación del semestre, y me indica en qué semana son los deberes. Si no puedo verlo allí, cojo el archivo de Excel donde están las codificaciones, allí también están en qué semana están los deberes. Es decir, hay cruces de información que podemos validar donde hay un error y en caso contrario, indicarlo, por favor. Reitero, señores estudiantes, Johnny, no has cambiado tu Johnny, Clever, Luigi, Mario, Alexander, Melanie, Priscila. Dije que se renombren con apellidos y nombre. Apellidos y nombre, apellidos. Melanie no es apellido, Priscila no es apellido, Ronald no es apellido, Stephanie no es apellido, Yandri no es apellido, Yomaira, entre otras cosas. Jóvenes, necesitamos que para que el curso sea llevado de la mejor manera, ustedes colaboren también. Tenemos que ser ordenados. Johnny Santos, renómbrese por favor tal como se dio las indicaciones. Johnny Santos. Ya voy, ingeniero, espera. Entonces, es importante que seamos ordenados y disciplinados. Bien, respecto a la segunda indicación que daba sobre la cuestión de que revisen la información, simplemente yo les digo, es decisión de ustedes. Sí, es decisión de ustedes. Acuérdense que ya es la semana 2, ya vamos en cuenta regresiva. Entonces, en esa cuenta regresiva, es verdad, se han confiado porque no va a haber examen, pero voy a ser bastante estricto en la revisión de las tareas. Así que, alguna décima que puedan necesitar alguna situación, es situación de ustedes. Todos los deberes es en base a la parte conceptual. Deberes respecto a la parte conceptual. No me acuerdo si es el deber 2 o 3, que ya tienen una plantilla adicional para desarrollar el proyecto con la información que ya levantaron, más lo que se les está explicando, estimados jóvenes. Creo que el deber número 1, si no me equivoco, es el resumen ejecutivo. Ustedes ya algo hicieron en el semestre anterior, pero igual en estos instantes usted ya tiene un criterio más formado en lo que consiste su proyecto y están las indicaciones correspondientes. Bien. Y la tercera indicación es que mientras demos las clases, si es necesario, activan el micrófono, caso contrario, se comunican a través del chat, por favor. Ahí en el chat yo voy viendo los mensajes y se les va respondiendo conforme ustedes vayan realizando las mismas. Espero haber aclarado la situación y continuamos entonces con la clase. Bien, les estaba diciendo que para poder desarrollar proyectos, cuando hablo de proyectos, por favor, olvídense de la materia y más bien enfóquense en que me refiero a lo que yo puedo hacer como profesional de ingeniero en sistemas. Es decir, yo puedo hacer un software, puedo hacer una plataforma informática, puedo hacer algo de infraestructura, puedo hacer algo de IoT, puedo hacer un servicio técnico, etcétera. Todos son, en este caso, acuérdense en la clase anterior, las tipologías de proyectos informáticos. La tipología de componente informático se refiere a proyectos en general. Entonces, yo debo tener una razón. Entre esas razones es haber identificado un problema y hacia quién yo voy a poder solucionar esos inconvenientes. Si es necesario, si el cliente verdaderamente está dispuesto a pagar, entre otras cosas. Segundo, los proyectos deben tener una finalidad, es decir, un objetivo general. Una vez identificado el problema, que es la situación negativa o un estado no deseado del tiempo presente, yo necesito pasar a una situación futura, a un estado 2, que sea mucho mejor o que sea mejor, pero a una situación futura. Si el proyecto tiene más de un objetivo general, está planteado de manera incorrecta. Debo ver que tengamos los beneficiarios. Pero hay beneficiarios que se afectan. No todos van a estar de acuerdo. Cami, a ver si te renombras con apellidos y nombres, por favor. Jeremy, veo que no se ha cambiado tampoco. Jorge Fernando tampoco. Ok, Inge, ya voy. ¿Sí? Jorge Fernando tampoco. Yomaira continúa sin cambiar. Yandel no se ha cambiado de acuerdo a las indicaciones. Bien, por eso es importante que ingresen puntual para que escuchen todas las instrucciones que se dan. Se dio un documento, más que todo decía el archivo número 1, que lecturas obligatorias tienen que leerlas.
No seamos solamente cumplidores en subir información, sino también demostremos en esa situación. Bien. ¿Qué más tenemos? Debo ver que esa razón o problema identificado, si requiere de un producto o requiere de un servicio. Debo saber o ya imaginarme qué reacciones pueden tener los involucrados, en este caso que son los beneficiarios y afectados. Reacciones implica a las expectativas que tienen respecto a lo que les estamos queriendo vender como idea, como proyecto. Empiezo también a establecer los recursos, es decir, qué materiales necesito, qué insumos necesito. Eso me va a servir para establecer los presupuestos. Y por eso que no debo olvidarme absolutamente de nada. Acuérdense en el ejercicio, parece que es el ejercicio 8, donde ya empiezan a sacar los presupuestos con la metodología que veíamos, proyecto integrador. Ahí tenían que establecer todos los requisitos que necesito, si necesito plumas, si necesito escritorio, si de eso que necesito lo tengo que comprar o lo tengo que alquilar, o ya lo tengo y no hay que comprar nada. En cuanto a los responsables, voy asignando responsabilidades de acuerdo a las tareas que hay que realizar y también voy armando un cronograma en base a los recursos. Es decir, yo puedo armar un presupuesto, eso se llama un presupuesto económico financiero, o puedo armar también un cronograma de trabajo físico y financiero. ¿Qué significa eso? El físico es donde yo pongo las actividades y pongo el plazo, pero puedo ir poniendo qué porcentaje de avance voy teniendo cada semana, cada mes, dependiendo qué unidades de tiempo pongo. Y también puedo poner en el cronograma financiero, asimismo, cojo el cronograma físico y de acuerdo al avance del cronograma físico le pongo la proporcionalidad de dinero que necesito. Por ejemplo, si digo que para desarrollar un sistema, voy a ponerlo cortito, yo lo voy a desarrollar en 2 meses. Reitero, lo estoy haciendo por cuestiones de explicación, sé que no es lógico. Voy a hacerlo en 2 meses. Y digo que en el primer mes voy a hacer el diseño y en el segundo mes voy a hacer el desarrollo. Es decir, el 50% de avance en el primer mes y el 50% de avance en el segundo mes de ejecución física. Entonces, si me voy a gastar $1,000 en todo ese proyecto, significa que voy a gastarme $500 en el primer mes y $500 en el segundo mes. De esa manera establecí el cronograma físico y financiero. Físico, avance 50% en cada mes y financiero, $500 en cada mes. Entonces, miren, ya le estoy dando la pauta. No lo puse como tarea, siempre lo pongo. Lamentablemente ya no nos alcanzaba el tiempo y está un poquito complicado también ponerlo, pero deben aprender a sacar presupuesto, deben aprender a sacar costo de sus proyectos, deben aprender a sacar cronogramas de ejecución del proyecto. Por la sencilla razón que el cliente, son 2 preguntas claves que le hace. La primera, que lamentablemente lo hace de inicio, es ¿cuánto me va a costar el proyecto? Y la segunda, ¿cuándo me va a entregar? O casi siempre, la segunda, el cliente es el que pone el plazo, es decir, lo necesito para el lunes, lo necesito para fin de mes. Y ustedes, de acuerdo a ese plazo que le dan, ustedes tienen que analizar si van a alcanzar a entregar para ese tiempo. De acuerdo al análisis que ustedes realizan, deben tomar la decisión si lo pueden terminar y si no lo pueden terminar. Si no lo pueden terminar, indicarle, no le puedo entregar para fines de mes, sino para el 15 de julio, la primera semana de julio, etc. Y finalmente, los proyectos también me conllevan a tener riesgos. No hay proyectos que no tengan riesgos. Riesgos que yo las pueda controlar y riesgos que no los pueda controlar. Los riesgos que no se pueden controlar me pueden llevar al fracaso del mismo y por lo tanto desistan del proyecto y busquen otra solución. Ya habíamos hablado sobre la definición de proyectos, aquí muestro otras cuantas más sin embargo, caemos en la reiteración de que el cliente quiere soluciones buenas, bonitas y baratas. Es decir, que el cliente necesita una solución inteligente a sus problemas. A él no le interesa mucho detalle si va a utilizar un tornillito, 2 tornillitos, si el tornillito es amarillo, si es negro, no. A lo que le interesa es que la solución, ya le dije, que son 2 preguntas clave que le hace el cliente. ¿Cuánto me cuesta y cuánto me va a entregar? Él casi nunca pregunta cómo lo va a hacer. Casi nunca pregunta cómo lo va a hacer. Casi nunca pregunta qué tiene que hacer. Él simplemente les va a preguntar así.
Y acuérdese, lo primerito es cuánto me vas a cobrar. Y lo segundo, está bien, ¿para cuándo me entregas? Son las dos preguntas de entrada que le va a dar el cliente. Bien. Reitero, ya aparezco los comentaristas deportivos, parezco ya también entre los que trabajan en televisión. Envían mensajes, ¿verdad?, de propaganda. Y ese mensaje es que mientras haga la explicación, si alguien necesita alguna ayuda, alguna duda, alguna pregunta, hágalo por el chat y le estaremos respondiendo para no interrumpir. Solamente active su micrófono en caso de que sea necesario. Gracias. Bien, llegamos y ya nos vamos adentrando más y hago un alto aquí en este momento. Primero, ¿cuál es ese alto? El alto es que ustedes el semestre pasado diseñaron un proyecto en 8 pasos. Desarrollaron en 8 pasos, es decir, es un entrenamiento previo para llegar a la asignatura. Todos esos 8 pasos le responden o comprenden a la fase de diseño, es decir, ustedes ya tienen un diseño del proyecto con ciertas características. Podríamos decir es una aproximación, ¿no? La primera vez uno hace una aproximación y hay que seguirlo revisando hasta sacar un diseño definitivo, ¿no? Pero considero y me siento muy satisfecho con el trabajo que hicieron. Entonces, ese diseño nosotros lo vamos a transformar en la segunda fase, que es el desarrollo. Bien, entonces hicimos el paso a paso. Aquí ya no vamos a trabajar en los proyectos explicándoles el paso a paso porque ya vieron ustedes esa parte y lo vamos a hacer de una manera macro. Bien, primero que dentro del proceso de diseño yo tengo alternativas para dar solución al proyecto, es decir, se llama etapa de viabilidad y la etapa de prefactibilidad. ¿Por qué llamamos la etapa de viabilidad primero? Porque yo tengo que ver, voy a poner el ejemplo, si un cliente necesita un software, o ya me identifiqué que para el problema los requerimientos es el desarrollo de un software, entonces tengo que decirle al cliente, bajo el análisis técnico sugerido por nosotros, indicarle, a ver, yo puedo hacerle el sistema bajo la modalidad web, puedo hacérselo bajo plataforma de escritorio o puedo hacérselo bajo plataforma de aplicación móvil. Es decir, tengo 3 maneras o 3 opciones de desarrollar el elemento complementario como producto que vamos a entregarle al cliente. Entonces, eso se llama viabilidad. Bien, imaginémonos, seleccionamos la opción de la aplicación móvil. Ya tengo sobre esa aplicación móvil, empiezo a hacer su estudio de prefactibilidad y establezco qué opciones me va a dar mejor resultado, con qué lenguaje de programación, con qué base de datos, entre otras cosas, los requerimientos para que ésta pueda operar y funcionar sin problemas. Entonces, ya determiné las opciones. La viabilidad son las opciones, más no las acciones. Bien, una vez que tengo establecido allí, ahora sí empiezo a determinar las etapas del proyecto. Bien, no son ciclos ahora, sino etapas. Tengo 2. La etapa de preinversión, que ya la trabajaron ustedes y que se llama la etapa también de diseño. Preinversión o diseño es lo mismo. Y la etapa de inversión o de gestión no es más que el desarrollo, que es lo que van ustedes a hacer en este semestre. Lo que implica que al final del semestre ustedes ya tienen que presentarme el documento de la etapa de diseño y el documento integrado con el desarrollo. Es decir, todo esto va a ser el proyecto, si no me equivoco está en máximo 45 páginas parece, por ahí, no me recuerdo muy bien, ¿no? Bien. En la etapa de diseño debemos ver no solamente las inversiones, costos, rentabilidad, sostenibilidad, sino también el diseño a detalle, requerimientos de hardware, requerimientos de software, etc. En la etapa de desarrollo, en cambio, empezamos a materializar, empezamos a hacer el acompañamiento, empezamos a ver que lo que estoy desarrollando esté acorde al diseño. Entonces, ya vayan identificando estos 2 conceptos nuevos. Hay situaciones en las que los proyectos pueden ser exitosos o pueden ser un fracaso. Primero, un proyecto puede fracasarme porque establecí el problema de una manera inadecuada, porque no se identificó el diagnóstico, porque falseé información, porque no tengo la suficiente información
y no me da la veracidad de lo que quiero solucionar. También puede fracasar un proyecto con los cambios de tecnología. En tecnología, tengan mucho cuidado. Los proyectos sus diseños deben ejecutarse casi inmediatamente, es decir, máximo en 30 días, quizás 45 días. Porque acuérdense que la informática es dinámica, es cambiante y de una manera rápida. Entonces, si usted en este momento, y lamentablemente, los informáticos les gusta utilizar palabras de moda, palabras que lo que escucho en la televisión, yo también lo digo. Por ejemplo, uno de los términos que suelen utilizar ustedes es, vamos a aplicar tecnología de punta. Yo les pregunto, ¿la tecnología de punta, hoy, 9 de junio, será la misma tecnología al 31 de diciembre? Probablemente no. Probablemente no. ¿Verdad? ¿Qué más indican? Indican términos como, por ejemplo, competitivos, globalizados. Debo entender lo que digo. Entonces, si yo voy a vender computadores o en el sistema necesito computadores, tengo que poner con nombre y apellido. El proyecto tiene requerimientos de computador de Core i5, Core i7. Ya estoy especificando. De aquí a diciembre, quizás haya Core i9, una superior a la Core i7. ¿Verdad? Pero usted especificó, no, el proyecto dice Core i7, ¿verdad? Nunca pongan Core i7 o algo superior. Tecnológicamente es bueno, pero en lo económico no. Porque si usted puso Core i7 o superior, el cliente le va a decir, señor, ya es diciembre, ¿por qué no me pone la Core i9? Esa cuesta más, discúlpeme, pero aquí dice Core i7 o superior, y Core i9 superior yo le estoy exigiendo. Entonces, mucho cuidado. En cableado, cable categoría 5, cable categoría 6. Porque si ustedes ponen directamente cableado de red, UTP, entonces el cliente no dice si es 5, si es 7. Ustedes vienen y le pueden decir, le pueden poner uno categoría 3 y el cliente dice, no, yo quiero uno categoría 7. Y hay el problema allí, el conflicto. Entonces, eso me puede llevar a juicios. Y hasta que se solucione, a la final se rescinde el contrato y casi siempre se rescinde el contrato unilateral. ¿Qué significa eso? Que el cliente le dice, señor, ya no quiero el trabajo y por favor devuélvame el anticipo. Y nosotros le vamos a decir, pero ya he trabajado. Lo siento, pero usted no me ha entregado ningún producto, devuélvame el anticipo. Entonces, palabras van, palabras vienen y se meten abogados y terminan ustedes perdiendo tiempo, ganando dinero en juicio y a la final terminando devolviendo el dinero. Entonces, mucho cuidado. Esto nos está haciendo ahorita los apartados 3 y 4. Yo pensé que esto de aquí ya era época o tiempo cuando estábamos en Sucre y vemos que ahora se ha vuelto a renacer, ahora se ha vuelto a reavivar de que los contextos políticos y los cambios de gobierno también me pueden afectar un proyecto. Les digo un ejemplo que me ha pasado a mí. Hasta hace unos 6 meses atrás, alguien de un ministerio me dijo, José, necesito un proyecto porque ya lo tenemos listo. Me saqué el aire en pocos días, menos de una semana, y le entregué el proyecto completo, con especificaciones técnicas, con presupuesto, es decir, todo ya va en mano. Pero sucede que yo lo entrego un día como hoy y al día siguiente sacan al ministro. Al día siguiente sacan al ministro. Llamo a mi amigo y le digo, ¿qué pasó? José, lamentablemente sacaron al ministro y lo que presentamos queda en el aire. Miren, pero se perdió eso, era un proyecto muy interesante. ¿Qué más? Variaciones de política económica y variaciones con cambios en relaciones comerciales. Estas dos, las 5 y las 6 van de la mano. También nosotros en este momento, con mi cliente yo soy el vendedor y él es el comprador. Con los proveedores, en cambio, yo soy el cliente y ellos son mis vendedores. Debo aclarar cómo les voy a pagar, en qué precio hemos acordado. Si lo que le estoy pidiendo, como les decía aquí en la tecnología, es Core i7. Core i7. Bien. Mucho cuidado, por favor. Lamentablemente estamos inmersos en un mundo de corrupción en donde la ética se ha perdido. ¿Por qué digo mucho cuidado con énfasis? Porque hay casos, me he percatado,
no me ha pasado, he visto, o me ha pasado no a mí cuando he tenido que supervisar los trabajos, que el vendedor le dice al contratista, señor, el computador es Core i7, y el señor entrega como Core i7 porque se confía en el vendedor. Viene y le entrega, hablemos al municipio, y el municipio me dice, José, recibe los equipos y chequea. Yo cojo las especificaciones técnicas, dice que el computador es Core i7, no me dice marca, me dice que debe tener memoria RAM de X capacidad, disco duro de X capacidad, puertos USB, etcétera, etcétera. Cojo el computador y voy chequeando con una lista. Computador tiene disco duro, me voy, abro el computador y ya saben ustedes cómo se verifica y todo. Sin embargo, a veces, ¿qué sucede? Le ponen la etiqueta en el computador Core i7, no la puedo abrir porque perdería garantía, pero sin embargo también puedo ver a través de ciertas maniobras, buscando las propiedades del equipo, determinar qué tipo de equipo es. Y allí se ha podido percatar que no era de Core i7, sino que Core i5. Quedó mal quien estaba ofertando el servicio por culpa del proveedor. Van a reclamarle al proveedor, el proveedor a la final, y esa es otra. Los proveedores a veces, en este caso, tienen representación de un vendedor, y ese vendedor del proveedor, a la final es un modo vivendi y se fue. Y quedamos con problemas. Busquen proveedores serios. La parte legal también es importante. Casi no le toman importancia a ustedes, yo no sé por qué solo les importa la parte técnica. A nosotros como profesionales, y se lo digo con experiencia, bueno, les entiendo. Yo también cuando estudiaba ingeniería, cuando tenía la asignatura que tenga que ver con la parte legal, yo decía, ¿para qué me van a dar si yo no necesito eso? ¿Por qué razón? Yo quiero que me enseñen sobre eléctrica, sobre electrónica, sobre informática. Por gusto me van a dar 4 horas de esa materia, más que aburre. Era lo que yo decía. A la vuelta de la esquina me gradúo y casi que inmediatamente tengo mi primer contrato. Y me hablaban de términos que el profesor me había dado. Yo dije, chúsale, nunca le puse atención a esa materia. La pasé porque la pasé, pero no la aprendí. Me tocó ir a aprender en ese momento. En menos de una semana aprender lo que el profesor me había dado en un año. Revisar las leyes, entre otras cosas. Revisar el contrato, tengo que ver qué me significan las palabritas, unas palabritas chiquitas que a veces no las leemos. Entonces, es importante la parte legal. ¿Por qué también es importante? Tengan mucho cuidado con quienes trabajan, es decir, quiénes son sus trabajadores, quiénes son sus ayudantes. Preferible yo le diría que cuando trabajen con alguien, díganle que es por servicio profesional, es decir, una factura, si no quiere la notaría, en una agenda, escriba en una agenda. Si es un trabajo pequeño, a ver, voy a contratar a José por $500 y él me tiene que hacer el análisis financiero. Voy a contratar a Juan José y Juan José me va a desarrollar el sistema, dice que me va a trabajar 3 meses y me va a cobrar $1.500. Si ya el proyecto es de mayor envergadura, entonces ya hay un contrato formal y tienen que llevarlo a la notaría. A la notaría lo llevan a protocolarizar, es decir, a legalizar el proyecto, el contrato, perdón, para evitar problemas futuros. Y finalmente tenemos la parte de la estabilidad de la naturaleza. Pese a que ya han ocurrido o vamos camino a 5 años del terremoto, ahora es importante que los proyectos los aseguren. Pero alguien dirá, bueno, que lo asegure el cliente. Sí, el cliente asegurará una vez que usted le entregue el producto. Pero imagínense que estemos haciendo una infraestructura de red, hablemos de $600.000, $600.000. Voy a poner cifra más baja, $80.000. Un proyecto de cableado estructurado con infraestructura, con CCTV, etcétera, puertas de acceso, código de barras, en fin, ¿no? Y entonces, el trabajo va a demorar 6 meses, $80.000, 6 meses aproximadamente, pongámosle 4 meses, para hablar de números rondos. 4 meses significa que cada mes tengo ingresos de $20.000 facturados. Entonces, yo les recomiendo que durante el proceso de ejecución, ustedes saquen una póliza de seguro, como nosotros, como vendedores.
como vendedores o contratistas. Saquemos una póliza de seguro durante la etapa de construcción. Imagínense que ya llevamos al tercer mes $60.000 facturados, con equipos ya casi implementados, ya listos para hacer los acabados finales. Y hay un terremoto y me destruye parte de la infraestructura. Si lo tiene asegurado contra todo riesgo, la aseguradora le va a reconocer. Cuando todo riesgo, pérdida total, le va a reconocer y le devuelve todo. Pero si no tienen asegurado, van a perder. No hay seguro que les cubra. ¿Y ustedes de dónde sacarán ese dinero? No solo para esto, si hay un accidente laboral, el seguro les cubre, cuando digo todo, contra todo riesgo, incluye equipos, maquinaria y personal. Ah, pero no lo hago porque tengo que pagar $2.000 mensuales. Señor, $2.000 mensuales respecto a 20, es casi nada. Es casi nada. Estamos hablando del 5%. ¿Sí? Yo pago 5%, pero protejo mi proyecto. Entonces, estamos dándole la pauta para que ustedes de esa manera puedan asegurar su trabajo. Y de ahí en adelante, a lo que le entregan al cliente, recomiéndenle en el informe final, que aseguren el proyecto. Bien. Preguntas si hay, me lo pueden hacer, por favor. Vamos a ver ahora un proceso que ustedes ya lo conocen, simplemente lo he simplificado, de cómo se formula el proyecto. Bien. Es decir, hago el diseño del proyecto. Una vez que el proyecto ha sido diseñado, lo vuelvo a revisar, lo evalúo. Hablo con el cliente y nos damos cuenta si el proyecto se justifica ejecutarlo. Suponiendo que se justifique, entonces pasa a un banco de proyectos, es decir, a la espera para poder invertir. En caso de que no se justifique, simplemente lo archivo. En caso de que ya esté en el banco de proyectos, la organización decide invertir. Y vamos a preguntarnos, si este decide invertir, entonces el proyecto se ejecuta. ¿Sí? Entonces el proyecto se ejecuta, lo desarrolla. Si el cliente dijo que no se va a invertir por ahora, entonces lo pone en cola de espera. Y cuando le dice que ya, después de un tiempo, para ejecutar, entonces les recomiendo que el proyecto tienen que actualizarlo. Tienen que actualizarlo. Me puede haber cambiado el problema. Me puede haber cambiado que la tecnología de ese momento es mucho mejor. Y me puede haber cambiado el presupuesto. Entonces, no lo haga inmediatamente, sino que actualícelo. Vuélvalo a revisar a ver si las condiciones no han cambiado. Los análisis que debo hacer casi de manera constante son los que tenemos ahí. Bien, Richard Gabriel. No. Parece ser que, Richard, tú no viste este proyecto integrador 2. En el ejercicio número 8, perdón, cuando tú ves los requerimientos por ejemplo, vamos viendo, el desarrollador, por ejemplo. Tú dices que el desarrollador es uno de los integrantes involucrados usuarios del proyecto. Te pregunta cuál es el área física que debe tener. El señor debe tener una oficina agradable, debe tener aire acondicionado, debe tener un escritorio cómodo, una silla ergonómica, un computador, un mouse ergonómico. Luego te dice más adelante, de esos recursos del desarrollador, la oficina, ¿existe? Si existe, ¿es necesario comprarla? No. Te pregunta, ¿el computador que necesita él ya existe? ¿Es necesario comprarla? Si existe, no es necesario comprarla. ¿Tiene un escritorio ergonómico? No, entonces hay que comprarlo. ¿Cuánto me cuesta? ¿Tiene un mouse ergonómico? No, ¿cuánto me cuesta? Entonces no lo consideras en el presupuesto. En el presupuesto solo considera lo que se compra, lo que se alquila. Lo que ya se tiene, no se lo cobra. ¿Sí? O sea, estoy hablando en la pregunta que tú me dices, ¿verdad? Es decir, que si el cliente, de 5 cosas que necesita ese programador, hay 3 cosas que no se tienen. Entonces, hay que
hay que las dos cosas preguntar si las van a comprar o las van a alquilar. Si las van a comprar, ¿cuánto cuesta? Si las van a alquilar, ¿cuánto cuesta? Espero haber aclarado, Richard Gabriel, tu pregunta. Bien. Indicaba que los análisis que yo tengo que hacer en los proyectos, en toda la etapa, previo más que todo al desarrollo, la etapa de diseño, yo debo estar aquí como el oro. El oro repite y repite. Nosotros tenemos que revisar, revisar y revisar los beneficiarios, el problema. Debo estar completamente seguro. Debo convencerme que está bien hecho. Bien. Pero un error que se comete. Los proyectos no lo hace una persona. Los proyectos lo hacen varias personas. ¿Sí? Ahora entiendan el por qué razón se les hace trabajar en equipo. Realmente el nombre sería en equipo, no grupo. Porque normalmente en grupo uno hace el trabajo y el resto lo ponen allí. O uno hace de pinky, cerebro, el socio capitalista y el que hace los mandados, que es el cuarto. Bien, entonces, en un proyecto real, uno puede hacerlo, pero hay otros que revisan. A ver, el especialista en software revisa, a ver si está bien. El que trabaja en la parte financiera, oye, revisa cómo están los costos, revisa el presupuesto. El que revisa el presupuesto le va a preguntar al técnico, oye, ¿estás seguro que lo vas a desarrollar en 2 semanas? Es decir, se revisa de cabo a rabo, como decimos normalmente. Es decir, de manera íntegra. La parte legal, la parte técnica, la parte ambiental, entre otras cosas. Me recuerdo que en la última clase les indicaba que tenemos multinacionales que tienen miles de millones de dólares para financiar proyectos, pero lo que ellos le van a pedir, bueno, preséntame el proyecto, ¿dónde está? Y errores que han cometido, y se los vuelvo a reiterar, y me pasó cuando yo le dije a alguien, ahora en el terremoto, necesitamos proyectos, yo tengo contactos, me han llegado invitaciones para financiar. Me envían una carpeta más o menos como con 50 páginas, o menos. Habían 15 proyectos, estamos hablando a un promedio de 3, 4 hojas por proyecto. ¿Sí? ¿Qué me ponían? Una primera hoja que tenía el nombre del proyecto, ni siquiera el problema, sino más o menos la institución, una historia de la institución. En la segunda hoja, el presupuesto. En la tercera hoja, el cronograma. Cuando yo le digo, oye, yo te he pedido proyectos, pero ahí están, ¿no? Tú lo que me estás presentando son los nombres de los proyectos, presupuesto y costo. ¿Dónde está la parte técnica? ¿Dónde está el diseño a detalle? ¿Dónde me habla de la parte legal? ¿Dónde me habla de la parte financiera y económica? ¿Dónde me habla del problema? ¿Dónde está la línea base? ¿Sí? No había por ningún lado y se perdió. Habían 500 millones de dólares para eso. ¿Sí? Habían 500 millones de dólares. Lamentablemente la gente es cómoda. ¿Por qué digo cómoda? A raíz del terremoto, yo me reuní con un grupo de colegas y les propuse a unos 5 especialistas, un ingeniero civil, un arquitecto, un estructural, un economista, alguien de la parte legal y quien les habla. Le digo, tengo una idea. Pongámonos a hacer proyectos. ¿Sí? Es decir, más o menos todo lo que hicieron ustedes el semestre pasado más lo que van a hacer ahorita. Hagamos. Pero hay un problema. No vamos a recibir sueldo, porque yo no te puedo pagar, tú no me vas a poder pagar a mí. Entonces, hacemos el proyecto y cada uno hace su parte, unificamos, socializamos, revisamos y luego unificamos todo para ver si en su conjunto, técnica y operativamente me funciona. El entusiasmo, como cuando tú estás allí enamorado, que mientras ande vacilando a la chica, la invitas al cine, la invitas acá, esto y aquí, pero después de que ya te aburriste de ella, se cambia, hasta que se diluyó la idea, nadie quiso. Vuelvo a retomar y hago anuncio a ustedes, están invitados a hacer proyectos. Les invité a que revisen las páginas de esas instituciones,
Revisen las páginas de esas instituciones, pongan Banco Mundial en el Google, pongan BID, entre otras cosas, y allí revisen la página, explórenla. Y en algún lugarcito hay postulación para proyectos 2000, ya ahorita ya no, 2021 les van a pedir. Postulación para proyectos 2021. Es decir, un año antes ya les están pidiendo. Y allí les ponen que la postulación inicia, por ejemplo, 9 de junio y deben entregar, qué sé yo, en marzo de 2021. Fecha de entrega del proyecto. Requisitos, les ponen los requisitos. Instructivo, le ponen el instructivo. El formato, el proyecto, preséntelo en esta plantilla. ¿Sí? Jóvenes, hay miles de dinero. Ahí les indican, se requieren proyectos, por ejemplo, del área de tecnología. Del área de tecnología que deban tener específicamente, me acuerdo de un proyecto que íbamos a participar, lamentablemente no tuve ayuda. Sí, era un proyecto de informática para Uruguay. El proyecto de informática era $150.000, me acuerdo. Que decía que había que establecer primero el estudio del proyecto para satisfacer las necesidades en áreas vulnerables de Uruguay, específicamente en Montevideo, para establecerle algo así como infocentros. Y decía al final, una vez que el proyecto esté aprobado con su diseño, te daban $150.000, ¿no? Tenías que presentar un equipo. Venía la segunda etapa, que consistía en desarrollar el proyecto. Ahí en el desarrollo del proyecto habían como cerca de $1.200.000. Imagínense. Se perdió. Entonces, vuelvo a invitarlos, ingresen a las páginas, si alguien ve noticias de postulaciones, de proyectos en las que son viables desarrollarlos, me avisan y lo hacemos. Formamos equipos, formamos alianzas. Bien. Esta partecita de la lámina me encanta. Y siempre hago énfasis. Siempre hago énfasis. Casi nadie hace esto, lo que está aquí en verde. Estudio de ingeniería. Casi nadie lo hace. ¿Sí? Casi nadie lo hace. Generalmente se van directamente al desarrollo, con algún análisis técnico nada más. No hicieron el estudio técnico muy a detalle, no lo hicieron a profundidad, lo hicieron superficial, y cuando les toca hacer el estudio de ingeniería, peor, esto casi no lo hacen. Esto de aquí es clave. Por eso el nombre, ingeniero, no tengo que ser solamente por lo que me nombran, ingeniero José, ingeniero Juan, ingeniero Alexander, ingeniero Joel, no. Debo ser ingeniero porque yo sé hacer estudio. ¿Qué implica el estudio? La parte técnica y su análisis. Estudio y análisis de la parte técnica. Ese conjunto se llama trabajo de ingeniería. ¿Sí? No solo lo técnico, complemento con todo este análisis. Suena como aburrido, suena como demasiado protocolo, pero les va a dar la veracidad, porque nosotros no podemos nosotros fallar con el cliente. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ya, gracias. Entonces, es importante que ustedes sepan hacer el trabajo de ingeniería. Cuando nosotros hacemos solamente el trabajo netamente de un estudio superficial y un análisis técnico superficial, no estamos haciendo trabajo de ingeniería, y es por eso que a veces los proyectos son buenos, podrían ser mucho mejores si hacen un análisis integral. ¿Qué más debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta también hacia dónde apunto como mercado, cuál va a ser mi nicho, quiénes van a ser mis potenciales clientes. En resumen, los proyectos en todo el proceso, desde que nacen hasta que finaliza, deben evaluarlo, deben controlarlo. No solamente es en la etapa de desarrollo. Bien. Aquí también hay algo importante que tengo que hacerles.
cuando a veces me piden rapidito, me dicen, José, prepárame un perfil de proyecto. Prepárame un perfil de proyecto. Un perfil de proyecto yo lo puedo poner en 3 o 5 páginas. En 3 o 5 páginas, un acercamiento, una idea de qué es lo que se quiere hacer. Bien, normalmente esto debería cobrarse. Esto debería cobrarse. Bien, para hacer ese perfil de proyecto, imagínense que me demoro un día haciéndolo. Ya, imagínense en 8 horas de trabajo, 8 horas de trabajo, me pagan a $5, a $10, pongámosle $10, son $50. 5 hojas tengo que imprimir, 5 hojas y las tengo que poner en una carpeta. Las hojas y la carpeta tienen un costo, imaginémonos $2 o $1.50, cerremos en $2. $50 de mi trabajo profesional más $2, $52 más IVA. Debo cobrar porque he trabajado. ¿Sí? Entonces el perfil son unas cuantas hojas, quizás lleguen a 10, no a 10, 5, 7, pero apenas un reflejo, un boceto, como decía Camila, primero ella hace a mano, le presenta al cliente y después ya lo pasa a hacer con las herramientas. Hay otros que le dicen, preséntame un proyecto ya final. Entonces uno le dice, no puedo presentar tu proyecto final porque yo ya requiero de otras cosas. Lo que te puedo presentar es un proyecto a nivel de factibilidad, puesto que tú me lo estás pidiendo prácticamente en una semana, en 15 días. Ya. El proyecto a nivel de prefactibilidad recoge la información del perfil y empieza a poner ya un poquito más de información. Ya le pone presupuesto, ya le pone costos, ya le pones esquemas macro, es decir, es un diseño que no está a detalle, es un diseño bastante general, ¿sí? Los presupuestos y los cronogramas son aproximados, son referenciales. Escuchen, siempre acostúmbrense a poner el término referencial. Presupuesto referencial. Nota, pueden cambiar dependiendo de la estacionalidad y dependiendo de la situación económica del país. Si lo de acá me costaba $52 y ya aquí voy a trabajar, pongámosles, 20 días por 8 horas, 160 horas, a $10 que habíamos puesto, perdón, a $5 que habíamos puesto, estamos hablando, 160 por $5, 5 por 6, 30, $800, ¿verdad? Ya me cuesta $800. Asimismo, veo cuántas hojas ya en un proyecto a nivel de prefactibilidad, ya no voy a tener 5 hojas, ya voy a tener unas 40, 50, pongámosle 50, estamos a 5 centavos, tenemos $2.50, más un folder más grande, $10, $810. ¿Sí? 52, $850 aproximadamente, $800 aproximadamente. Si ya me piden un proyecto a detalle, a nivel de factibilidad, indica que el proyecto del diseño ya debe estar finalizado. El proyecto está finalizado. Ya en el estudio, un proyecto a nivel de factibilidad, ya no me voy a demorar un mes, ya me voy a demorar 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Ahora ya sí voy a poner presupuestos fijos, cronogramas fijos, todos los detalles, es decir, un diseño a detalle. Si ya hablamos de 3 meses por 800, ya este proyecto ya lo tengo que cobrar en $2.400 aproximadamente. Entonces, lo que les estoy haciendo notar es que nada se debe regalar. Ah, pero profesor, aquí estamos hablando de 5 por 8, 40. ¿Sabe que ahí ya, que le digan, no te voy a dar los 40, toma 30, toma 20, toma 25, ya, okay. Pero me estás pagando algo. No es que dame el proyecto y si es que sale, yo te pago, yo te contrato. Si no sale, no ha pasado nada. Ustedes no le pueden ir a decir al señor de la empresa eléctrica, ¿sabe que no te voy a pagar porque como no salió el proyecto al que habíamos presentado el perfil y no me pagaron, tampoco te pago? El señor no le interesa eso, lo que va a hacer es cortarle la luz. Lo mismo le va a cortar el servicio básico que puede hacer no solo la energía eléctrica, sino el agua, el internet, entre otras cosas. Espero haber aclarado esta situación.
Aquí también quiero aclarar, la teoría universal de proyectos, cuando yo les hablo de proyectos, los conceptos, los enfoques teóricos, la teoría de proyectos, gestión de proyectos, dirección de proyectos, como quieran llamarlo, es el mismo enfoque para los proyectos de tipo social, financiero, es decir, privados, públicos, informática, de agropecuaria, de eléctrica, etcétera, para un producto, para un servicio, para la investigación, si este privado, mixto, etcétera, si es local, regional, internacional o grande o pequeño. La teoría es la misma. Ah, pero es que mi proyecto es informático. Señor, la teoría es la misma, no tiene por qué variar. Usted la adapta a su necesidad. Si yo les digo, hágase un caldo, la teoría es la misma. Utilizan la olla, le ponen agua. ¿Qué me cambia? Si es de queso, le pongo queso con fideo y leche. Pero la base fue la olla con agua, cebolla y pimiento. Y sal, por ejemplo. Mantequilla. ¿Sí? Si voy a hacer un caldo de hueso, la base es la olla, el agua, sal. Le cambian los ingredientes de hueso de res, de hueso de chancho, de yuca, etc. Si me piden hacer un caldo de pollo, la base es la olla, el agua. ¿Qué me cambia? El pollo. El pollo, la carne o el queso es si es informática, si es eléctrica, si es civil. Espero que con eso les quede claro, estimados amigos. Ahí vemos las características de los proyectos de acuerdo al enfoque, si es un proyecto público, si es un proyecto privado. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ciertos criterios básicos, específicamente yo diría 3, y una toma de decisiones, para poder identificar los proyectos. ¿Sí? Hay muchas maneras, muchas situaciones que tenemos que sistematizar los conocimientos y las ideas. Si ustedes se ponen a leer el libro del PMBOK, hay tanta información en 500, 600 páginas, que ustedes tendrán que empezar a descifrar todos los detalles que yo les estoy explicando acá. Entonces, al menos 3 criterios básicos de partida. El primero, ¿qué deseo hacer? ¿Qué deseo hacer? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Segundo, ¿será posible hacer de acuerdo al problema identificado? ¿Hay posibilidades de hacerlo? ¿Hay posibilidades de contratarlo? ¿Es necesario hacerlo? ¿Existen esas necesidades del cliente? Si todo esto es sí, entonces manos a la obra. Ganas y decisión. Háganlo. Háganlo. No pierdan tiempo. Como ya el checklist me dice que lo tengo que hacer, normalmente nosotros trabajamos como la situación 1, mi estado 1. Es decir, lo hago sin tomar los protocolos de la verdadera conceptualización de proyectos. Es decir, lo hago cuando situación sin proyecto, lo hago de una manera empírica, de acuerdo a como el profesor de desarrollo me enseñó, de acuerdo a como me enseñó mi profesor de base de datos. Y miren, van viendo diferentes enfoques, de acuerdo a como le enseñó el profesor de programación, de acuerdo a... Cada profesor tiene una forma de indicarle cómo se hacen los proyectos. Y trabajamos así, sin protocolos. Les enseñan a formar una línea base, es decir, cuando es el punto de inicio. Probablemente lo que ustedes en ese momento enfocan es que no tienen los procesos automatizados, pero no saben el por qué no los tienen automatizados, ni saben qué consecuencia está pasando. ¿Sí? Él quiere que ya se automatice, ya no lo haga manual, sino que lo haga a través de un sistema. Pero a medida que ustedes empiezan a aplicar protocolos, y ya lo hacen con la conceptualización de la dirección de proyectos o de proyectos, entonces esto anterior ya lo mejoran, refuerzan el diagnóstico, sacan la relación causa-efecto, que es lo que promueve nosotros, verifican si la línea de base planteada está correcta, es decir, empiezan a hacer un seguimiento mientras están ejecutando, mientras están desarrollando. Empiezan a monitorear, a hacer pruebas, que lo que ya van desarrollando, entonces va siendo correcto de acuerdo al diseño. Pasan a una etapa 3 o a una situación 3, bueno, ya entregué, y empiezo ahora a hacer y a ver los resultados de impacto. Los empiezo a analizar, los empiezo a evaluar.
¿Cuál es el objeto de esta tercera instancia? Podríamos decir, ¿para qué? Si ya entregué mi proyecto en instancia 2, yo ya no tengo que hacer la instancia 3. Hagan seguimiento a los clientes después de haber entregado su proyecto. Pregúntenle qué resultados están teniendo. Vayan a visitarlo. Pregúntenle qué resultados. El Señor le va a decir, la verdad, me está yendo muy bien, me está yendo de maravillas, ya disminuimos gastos en papelería, y ¿sabe qué? Necesito que el sistema me lo amplíe. ¿O sabe qué? El proyecto, tenemos otra empresa y queremos que aplique lo mismo. Miren, el seguimiento, se fueron a enterar de cómo les está yendo y se fueron a enterar de una buena noticia, que tienen que hacerlo en otra de las empresas. Entonces, es importante los tres enfoques. Al final termina combinándose. El Banco Interamericano de Desarrollo, de manera específica, he tomado esa institución, tiene su ciclo de vida del proyecto, desde la identificación de ideas, ¿sí? Es decir, la identificación del problema central, situación inicial insatisfecha, situación futura, final, que va a mejorarme o a satisfacer las necesidades que nos estaban cumpliendo. Empiezo a hacer el diseño, hago la evaluación, hago el análisis, hasta que se hace la contratación, se empieza a ejecutar la evaluación posterior. El dibujito que está dando vuelta significa que yo en el momento de ejecutar puedo hacer una pausa, un alto, y me doy cuenta que al final el problema no está alineado, o tengo que ver si lo que estoy haciendo está acorde a lo que el problema se ha identificado. Puedo estar aquí y también revisar el diseño. Puedo estar aquí y revisar a ver qué dice el contrato. Es decir, es iterativo, es dinámico. Se nos viene a la mente, el profesor les está hablando de los ciclos de vida del proyecto. El profesor también les habló de los ciclos de vida del proyecto en general. Entonces, lo que sí debe tener claro, lo que sí se debe tener claro es que los proyectos tienen un inicio y tienen un final. Para cualquier institución y para lo que me dice la teoría universal. Inicio y final. El BIC ya vimos que tenía esas etapas y le he puesto hitos, es decir, inicia, finaliza y así sucesivamente. De manera general, los proyectos tienen las siguientes etapas. Bien, si yo comparo cualquier otra institución con el Banco Interamericano de Desarrollo o la teoría universal, todos los proyectos tienen inicios. Lo que me cambia es el nombre. La definición de objetivos es el estudio de prefactibilidad. El diseño y contratación y aprobación es la etapa de factibilidad. Ejecución con ejecución. Y la evaluación posterior es la operación, mantenimiento y abandono. Es decir, lo único que me cambian los nombres. En general, desde el inicio de idea hasta la etapa de factibilidad es la etapa de preinversión o de diseño. Desde la ejecución hasta el abandono, hasta la operación y mantenimiento es la etapa de inversión o desarrollo. Así de sencillo esa comparación. Ahí tenemos otro enfoque también, y es claro, por la metodología de la Politécnica, de la Universidad Politécnica de Cataluña, dice que yo debo identificar un problema y luego debo llegar a un sistema solución funcional. Debe ser real y fundamentado teóricamente. El proceso, ya les había indicado, de 8 ejercicios más el 9º, que es la presentación, es la etapa conceptual o etapa de diseño, es decir, el proyecto a nivel de factibilidad. Desde el inicio del desarrollo hasta la puesta en marcha del funcionamiento es la etapa o la materialización o desarrollo del proyecto. Entonces, que quede claro ese concepto. Los proyectos tienen 2 ciclos en general: diseño y desarrollo. Dentro del diseño hay ciertos detalles que se tienen y dentro del desarrollo hay ciertos detalles que se tienen. Cuando hablamos de proceso de lineal, ya les decía que por eso era el dibujito que daba vuelta, yo puedo hacer revisiones. Los proyectos deben ser flexibles, no rígidos. Deben ser abiertos.
Los proyectos deben ser interactivos, su integración debe ser operativamente bien funcional. Hay que realizar actividades cuando tengan que realizarlas. Les decía que hay muchas maneras de cómo yo puedo identificar los proyectos. Los proyectos pueden ser por percepción, revisando bases de datos, revisando páginas web. Ya les indicaba, váyanse a las páginas de estas instituciones de financiamiento y vean las postulaciones. Esos son inicios de ideas. Me estoy dando cuenta que alguien está necesitando un proyecto. La necesidad de alguien es oportunidad de nosotros, es oportunidad de alguien. La necesidad de alguien, oportunidad de alguien. De alguien que quiere comprar, entre comillas, y alguien que quiere vender, entre comillas. Digo entre comillas porque eso va a ser financiado. Al que quiere comprar, en este caso es el banco, pero se los va a dar a beneficiario. Y al que quiere vender, que me están dando la oportunidad de que desarrolle el proyecto y lo presente. Desarrolle el proyecto y lo presente. Aparte de lo que dice allí, para cuestión de ejemplificación, si me dicen, ¿qué idea de proyecto tiene? ¿Sobre qué temas quiere hacer? ¿Sí? Por ejemplo, ahora en esta situación del confinamiento, de la pandemia, los desarrolladores se dieron cuenta que la gente no podía salir. ¿Sí? No conocían números de teléfono. Si bien es cierto que podían hacerlo por redes sociales, te puedo llevar tu tecnología a casa sin moverte, llamar al teléfono tal, ¿verdad? Entonces a alguien se le ocurrió que tenía necesidad alguien de vender y alguien de comprar. Y empezaron a realizar aplicaciones móviles para delivery. Miren, ve, alguien realizó aplicaciones móviles para delivery. Entonces, con esa manera solucionaba al que quería vender y solucionaba la necesidad del que quería comprar. La desarrolló, la puso en Play Store, por ejemplo. ¿Qué hizo? Yo voy a Play Store, pongo delivery, no sé, Globo. Se me ocurre Globo, que ya existía, pero por ejemplo puse Globo, ¿sí? Descargué Globo y ya la tengo mi aplicación en mi dispositivo. Cojo la aplicación, ahí veo todas las indicaciones y automáticamente me comunico con el delivery. No sé, me atenderá un operador, no sé. Recogerá o receptará tu pedido y despachará en lo posterior. Entonces, así nacen las ideas. El curioso es un cazador de ideas. Las ideas específicamente son aquí. Quien tiene una necesidad es una idea que me permite buscar una solución. Por favor, bueno, no he podido todavía, la verdad es que estoy un poquito ocupado de la película de La rebelión de los Godines, lo que tiene en Netflix, búsquenla ahí, La rebelión de los Godines, una película mexicana de tecnología. Se me ocurre Firewall también, no me acuerdo del autor, también es conocido. Igual la estoy descargando para pasarle el enlace para que puedan verla, es muy, muy interesante y tiene que ver bastante con lo que yo les estoy explicando. El problema de uno es oportunidad y posibilidades, no solo de solución, de generar ingresos y, más que todo, cumplir con el cliente. Bien. Hay una clave de oro en los proyectos. En proyectos, la clave de oro no solo es buscar ideas, sino tener buenas o buscar buenas ideas. ¿Sí? Gracias Julio. Y por favor, apenas tenga el enlace, me comparte para compartirle los otros cursos también. Si le vas a descargar el link de allí, ten mucho cuidado de que no vayas a tener problemas legales, o sea, como una especie de piratería y no vayan a detectar, ¿no? Entonces te agradezco, Julio, tu gentileza. Gracias por tu colaboración. Bien. Por interno me puedes pasar eso al WhatsApp, ¿no? O a mi correo personal, por favor. El enlace o la descarga de la película y yo compartirla con los compañeros.
También vuelvo a hacer otro comercial, otra propaganda. Si alguien consigue videos de películas o de la materia, así como yo he puesto, por favor, páseme a mi correo o páseme al WhatsApp yo preferiría el WhatsApp mejor, me hace más fácil porque así siempre tengo sincronizado todos los equipos, a pesar de que también tengo sincronizado, pero ahí tengo que abrir el correo, descargar, en cambio WhatsApp nomás está ahí y automáticamente descarga, mucho más fácil, ¿no? Más práctico sería. Les decía sobre temáticas de proyectos, de investigación, compártalas por favor que ustedes consideren muy importantes, que no sea muy extenso. También estoy haciendo ya revisar, yo estuve en el 2018 en un congreso, y en ese congreso estuvo Sampieri. Sampieri normalmente habla de investigación, pero cuando yo vi la conferencia me sorprendió mucho más de las expectativas que tenía, es decir, sobrepasó mis expectativas, puesto que la conferencia de investigación la enfocó a tecnología, se fue a tecnología. Yo dije, qué suerte, qué lotería. Entonces ya las estoy haciendo, y yo la empecé a grabar por teléfono, se me descargó mi celular, le presté el de mi hija, entonces está por partes. Entonces se las voy a compartir, ya espero tenerla en esta semana ya revisada, quien me está apoyando. Espero entonces para subirla también a la plataforma y ponerla así mismo en una lista de reproducción aparte. Por favor, véala para que se den cuenta. El que no apuesta no gana. Más o menos el mensaje que da Sampieri. El que no investiga no gana. Cuando hablamos de investigar, la gente cree que tengo que meter en un laboratorio. No, investigar es observar. Y disculpen el término, investigar es chismear, es sapear. El que no sapea, el que no chismea, no hace investigación. Entonces, les hablo de esa manera, con esos términos, para que me entiendan. Entonces, ahí se van a dar cuenta que quienes son los que más investigan son las empresas de tecnología. Y se van a dar cuenta los miles de millones de dólares que invierten por año. Y los que más invierten en tecnología, no les quiero adelantar, ni se van a imaginar quiénes son. Ni siquiera Microsoft ni Apple. Ni siquiera ellos. Entonces, ya está, espero tener listo. Ya voy a confirmar si ya está listo en el transcurso de estos días para que ustedes puedan subir y verla. Bien. Entonces, les decía, una regla clave, una regla de oro en proyectos es que yo debo tener ideas muy buenas, innovadoras y nuevas más que todo. ¿Sí? Nuevas porque al cliente le gusta algo que ya no le gusta mucho lo que está pasado de moda, le gusta lo moderno, lo actual. Hay muchas fuentes de ideas de proyectos, ya hemos hablado, hemos visto, ya les dije solamente, con que yo me empiece a asomar a la ventana y vea al vecino, o en una película, o voy en la calle, voy observando, voy sapeando, voy chismeando, alguien va hablando al lado mío, yo escucho, paro las antenas parabólicas, como decimos normalmente, ¿no? Entonces, hay muchas fuentes de ideas de proyectos. Pero las ideas hay que documentarlas, es decir, hacer el diseño ya a detalle para proponer. Y si yo veo que no me invierte mucho tiempo, ¿por qué no lo desarrollo? Por ejemplo, no sé, hay algunos dentro del curso que desarrollan. Si ven una idea importante y la diseñan y la diseñan, se me ocurre una aplicación móvil, por ejemplo, o un demo. ¿Sí? Por ejemplo, me ha interesado mucho un proyecto de unos chicos. Miren, tengo un curso, creo que es en el 8º B. Parece que es en el 8º B. 4 estudiantes. Bien. Miren ese grupo, bastante interesante. Uno de ellos es repetidor. Otro de ellos se retiró hace 2 semestres. Uno está cogiendo nuevas a materia y no ha visto Proyecto Integrador 2. Y otro no estuvo ni en el A ni en el B. Es decir, no tienen proyectos. ¿Sí? No tienen proyectos. Entonces, tuvimos la tutoría la semana pasada y me dicen, profesor, ¿qué hacemos? Más sin embargo, tenemos 4 ideas de proyecto. Me la nombraron, le dije la primera descartada, la segunda también, la tercera explícame en qué consiste.
Y miren que es más o menos, es un proyecto enfocado hacia las clases virtuales que están teniendo las escuelas en este momento. Una ayuda muy interesante. No les doy muchos detalles para que no se roben la idea. Y le digo, me parece muy buena. Y justo estaba aquí mismo, me dice, papá, ese problema lo están teniendo por mi nieto, él se da cuenta. Entonces, me parece muy buena idea. ¿Por qué no lo hicieron antes? Lamentablemente se empezaron a dar cuenta del problema ahorita que están sucediendo las cosas. Y les dije dos condiciones que deben hacer. ¿Tienen algún amigo donde puedan implementar y aplicar, algún amigo profesor de escuela o de colegio que pueda implementar eso? Me dice, sí, tenemos 3. Manos a la obra, luz verde. Miren. ¿Sí? Entonces, ellos nacen con eso, van a hacer ese pilotaje, a ver si les resulta y empiezan a ofrecer. Imagínense, yo, por ejemplo, yo invertí en la plataforma del Sur, yo me compré una licencia, aparte de la que nos da la universidad, para tener más protocolos, más tiempo, entre otras cosas, ¿no? Lo puedo trabajar por el team, pero al final todos están utilizando el team y se va a colapsar, así como está colapsando el aula virtual. Entonces yo estoy trabajando de una manera limitada porque tengo mi licencia y nadie, como quien dice, nadie me molesta, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere invertir en una situación, ¿cuál es su inversión? El tiempo. El tiempo. Están jóvenes, duerman menos. Duerman menos. Entonces, es momento de que las ideas que ustedes identifican las puedan plasmar y las empiecen a establecer para alcanzar los objetivos. Bien, no voy a detenerme tanto aquí en los objetivos porque ya dijimos que es el paso futuro, el paso 2 de una situación mejorada de lo que quiero llegar. Sin embargo, el objetivo es un propósito. El objetivo general se me transforma en un propósito. Y este debe ser único. No deben haber 2 objetivos generales ni 3, solamente uno. Si el proyecto tiene más de un objetivo general, algo está mal planteado. Dice que es el motor, es la razón de ser, es el que direcciona la solución del problema. Es el que direcciona la solución del problema. Bien. Los objetivos deben ser formulados o inician la formulación con un verbo infinitivo. Por favor, revisen la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Deben ser formulados con objetivos en infinitivo. Debo establecer consenso dentro del equipo de trabajo con mis clientes. Y aquí vienen 3 palabritas que a mí se me hacía difícil entender las definiciones. Año 1990, no había internet, libros, me hablaban de estos términos y me confundía. Yo decía, ¿cuál es cuál? ¿Cuándo es eficiencia? ¿Cuándo es eficacia? ¿Cuándo es efectividad? Revisaba un autor, revisaba el segundo, el tercero, el quinto y terminaba más confundido de lo que ya estaba. Y yo decía, tiene que haber una manera de yo entender, ojo, no digo de aprenderme las definiciones, tiene que haber una manera de yo entender su significado. Entonces, se me ocurrió lo siguiente, y dije, bueno, yo para hacer algo necesito recursos de entradas, se procesa y tengo recursos de salida. Esto estoy planeando hacer esto con esto. Estoy planeando obtener estos resultados con esto. ¿Sí? De acuerdo a eso, es lo que tengo como producto. ¿Y qué hago? Comparo lo planificado versus lo que obtuvo. Lo planificado versus lo que obtuvo. Y eso va a depender de los procesos que utilicé. Esa comparación de lo que obtuve, de lo que logré, versus lo que ingresé como recursos, se llama eficiencia. Por ejemplo, yo decía que para el examen necesito sacarme 8 para pasar. Necesito sacarme 8. Tengo planeado sacarme 8 mínimo. Pero me saqué 6. Quería sacarme 8, me saqué 6. ¿Cuál es el insumo? Poco esfuerzo, poco estudio, entre otras palabras. Definición de eficiencia. Gestionar los recursos correctamente. De acuerdo a los resultados, de acuerdo a los insumos, obtuve resultados.
Saqué 6, quería 8, apenas tuve, estamos hablando, un 80% del resultado. ¿Me alcanzó el 80%? No me alcanzó. ¿Qué tengo que hacer? Incrementar más estudios para mejorar notas. En cambio, la comparación de lo planificado versus lo logrado es la eficacia, obtener los resultados correctos. Eficiencia, gestión de recursos correctamente, recursos materiales, dinero, tiempo. Resultados esperados, obtener los correctos. ¿Cuál era el correcto? 8. ¿Cuánto saqué? 6. Y la comparación de la eficiencia con la eficacia o la combinación de ellos se llama efectividad. Es decir, que tengo que hacer lo correcto, pero de manera correcta. Hacer lo correcto de manera correcta. Allí logro una alta eficiencia, alta eficacia y alta efectividad. Normalmente los vehículos modernos me indican en el tablero cuántos kilómetros puedo recorrer por galón. Eso se llama un indicador. ¿Sí? En ese caso, yo tengo que saber si ese incremento, más o menos, ya uno dice, no, yo recorro tantos kilómetros y me gasto tantos dólares yendo Guayaquil, yendo Puerto Viejo, entre otras cosas. Bien. Ya vimos la selección de opciones, la viabilidad, factibilidad, el diseño detallado, paso a paso, con análisis técnico, diseño técnico y el estudio de ingeniería, ¿no? Bien. Cuando uno hace el proyecto, hay algunos apartados, hay que describir la descripción preliminar, identificación de necesidades, entre otras cosas, ¿no? Esto va a depender de la institución. Se revisan los proyectos, la información, si se está convincentemente y los presupuestos están acordes y existe el presupuesto, se ejecutan y empieza a hacerse los análisis, revisan la información, pasan una etapa de negociación final previa y hasta que se aprueba el proyecto definitivamente, se hace el contrato para poder dar inicio al proyecto. Empiezan a ejecutar el proyecto y ahora sí empiezan a desarrollar conforme a lo que establecen las especificaciones técnicas. Se empieza también aquí a hacer comparaciones entre lo diseñado versus lo desarrollado, tiempo, presupuesto, entre otras cosas. ¿Sí? El proyecto debe tener un líder y más que todo pueden el plan de ejecución hacerlo en una hoja de Excel, pueden hacerlo en Project. En cualquiera de las dos ustedes pueden utilizar las técnicas de PER o de GAN. Bien. En esta partecita, los proyectos dicen que monitoreo es otro término importante. Cuando hablamos de monitoreo en los proyectos, significa que yo lo relaciono con eficiencia. Monitoreo, rapidito lo relaciono con eficiencia. ¿Por qué? Porque voy a seguir la ejecución. Los recursos tengo que ver, es decir, el presupuesto, materiales y plazos debe cumplirse tal como está previsto. ¿Sí? Si voy teniendo desvíos, entonces tomo medidas correctivas. Entonces, monitoreo relaciono con eficiencia. Luego tengo el término de evaluación. También deben ustedes, jóvenes, entonces, tomarlo muy en cuenta, ¿no? Deben tomarlo muy en cuenta el término de la evaluación. En la evaluación, en cambio, la relacionamos con la eficacia. Evaluación con eficacia, monitoreo con eficiencia. En cambio aquí debo ver que los plazos, las metas establecidas, los hitos se vayan cumpliendo de acuerdo a lo planificado. Y más o menos esto sucede, esta interacción sucede en los proyectos. Hay una unidad ejecutora que aparte de dar información a las entidades correspondientes, también va dando los involucrados, ¿no? Documentación, ahí están todas las nomenclaturas, pero el proyecto no es que lo hago yo solito y aquí nomás fluctúa la información, no. Hay que socializarse porque hay que ir haciendo gestiones de cobro también. Bien. Hay que hacer informes de seguimiento. Bien, aquí hay algo importante. Cuando ustedes detecten, ya sean como ejecutores de obras o como supervisores o fiscalizadores, entonces en ese hacer informes de seguimiento. Por ejemplo, el primero que se hace es una llamada por teléfono o WhatsApp.
mensajito de un correo electrónico, que nos implique qué es lo que está sucediendo. Entonces, si ya vemos que me hacen caso omiso, ya no le hago un mensajito de correo, sino que ya le escribo un oficio indicándole que por segunda ocasión, dado que lo hizo con fecha tal, mediante correo electrónico y nos junta como anexo, está nuevamente indicando el problema. Si vemos que ya persiste, que persiste la desatención, entonces hacemos un oficio mucho más fuerte, indicándole que usted paraliza las obras, puesto que no se ha hecho las correcciones anteriormente informadas oportunamente. El formato de los informes, pues, tiene múltiples detalles, generalmente deben ser puntual, fecha, quién dirige, a quién va dirigido, asunto, ¿sí? Al grano, de conformidad al contrato tal, se notifica al ingeniero fulano de tal que paralice obras, ¿sí? Debido al incumplimiento de las observaciones realizadas. Particular que comunico y listo, o sea, al grano. Finaliza el proyecto y se empieza a hacer una evaluación ex post, ya les indicaba, ¿y qué es lo que tengo que ver en una evaluación ex post? Tengo que establecer el grado de eficacia generado en el proyecto, el grado de eficiencia generada en el proyecto. Me permite evaluar el por qué fue eficaz, me permite establecer el objetivo general para aprender o tener nuevas experiencias, me permite que esos conocimientos los pueda duplicar o replicar en futuros proyectos, y además que el impacto, para saber si contribuyó, se lo conoce al final del ciclo del proyecto. Entonces, estimados compañeros, estamos casi finalizando la jornada de hoy, la sesión, reiterándoles que cada vez que entren a la clase se renombren con apellidos y nombres. Cualquier pregunta o duda pueden hacerlo a través del chat, y no se olviden de revisar periódicamente las plataformas con que trabajamos. Bien. Finalmente, pues, este es un equipo multidisciplinario, ¿no? Observemos, miren, tenemos a un perro rabioso, el caballo, el mono, como siempre, armando problemas, relajo, bromista, ¿no? El loro, charlatán, y así podríamos hablar de cada uno de los animalitos que tenemos ahí, ¿no? Es decir, ese nuevo tipo de miembros del grupo, del equipo de proyectos, es con que nos encontramos. Diversidad de criterios, diversidad de culturas. ¿Qué dice Peter Senge, uno de los grandes maestros, así como lo es Bill Gates dentro de la tecnología, lo es Peter Senge dentro de la parte tecnológica, motivadora de la parte empresarial, ¿no? Él dice que la gran habilidad que debe desarrollar un proyectista, un ingeniero eléctrico, un ingeniero de sistemas, lo que sea, debe saber observar el bosque, pero no debe de perder de vista el árbol. En un contexto general ve el problema, pero ya identificó el problema de ese cliente. Dice que considera que al futuro hay que verlo sin perder contacto con el día, es decir, ver el futuro, pero no perder tiempo en cosas innecesarias, más o menos lo que tiene que hacer. Estimados alumnos, ha sido un gusto compartir con ustedes en esta jornada. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. También recordarles que hagan uso de las tutorías, entre otras cosas. Julio. Ya, por favor, me pasas el link al WhatsApp. Te agradezco. Gracias, Julio. Y más que todo, por esa prontitud. Muy amable. Que tengan un buen día. Otra película, de pronto, búscate por ahí películas de tecnologías, así de ideas, ¿no? De ideas, y también videos de proyectos, de cosas, que no sean los videos de proyectos que no sean muy extensos, ¿no? Pueden ser de 3 minutos, 5 minutos, 12 minutos. Adicionalmente a eso, si creen que hay algún documental sobre proyectos o tecnología que nos dé mensaje, que tenga un poquito más de allá de 40 minutos, 1 hora, hora y media, con mucho gusto. Sí, ayúdame con eso, ponte ahí a explorar, a ver cómo nos puedes apoyar en ese sentido. Y el mensaje va para todos, y gracias, Julio, de antemano. A ver si voy a dejar de compartir, para a ver si nos tomamos la fotito, ¿no? Para ver si nos tomamos la fotito.
Por favor, activen las cámaras un momento y de esa manera Camila nos va a ayudar con la captura de las pantallas correspondientes. Nos avisa Cami, por favor, cuando estemos listos. Sí, todavía faltan algunos, estoy esperando un ratito. Mm, mm, mm. Me espera un momento que se me ha desactivado. Ahí sí ya aparece. Ya. Avisen, por favor. Estamos a tus órdenes, Camila. Ya, ahora sí, ya está. Gracias, chicos. Cuídense y a revisar información. Un abrazo. Buen día.